para dejar un poco claro lo que estoy diciendo, cuando una pareja, en este caso de esposos, de cónyuges, decide disolver la sociedad conyugal, hay un patrimonio creado que está en esa sociedad, y en lo sucesivo los patrimonios se independizan, se abre una Y, los activos y pasivos se vuelven independientes, como dos personas solteras, como si fuesen dos amigos o dos novios, ¿no? Que cada cual tiene sus obligaciones y cobra su sueldo, paga su tarjeta de crédito, el otro lo mismo. Yo no tengo por qué pagar su tarjeta de crédito, ni él tiene por qué recibir mi sueldo. Vuelven otra vez a independizarse. ¿Qué sucede cuando la sociedad conyugal queda disuelta? Quiere decir que ya a futuro nada va a acceder a ella, pero disuelta implica que ahí hay una masa que tiene que ser liquidada, y saber de esa masa donde hay un vehículo, una casa, dinero en las cuentas, lo que sea, cómo se van a distribuir. Cuando un matrimonio es amistoso y quieren hacer una disolución de sociedad conyugal amistosa, generalmente los acuerdos económicos ya están hechos. Yo ya me llevo mi plata a mi cuenta, ella se lleva su plata a su cuenta, y lo que tenemos por liquidar ya no es sino patrimonio físico, casa, terreno, etc. En el caso que les comenté hace un momento de mis clientes, ¿qué es lo que iba a hacer esta persona? Con su patrimonio, que ya lo tiene independizado en su cuenta, en sus pólizas, en lo que sea, iba a hacer una inversión fuerte, y esa inversión, que ya estaba dentro de su patrimonio, que ya lo tenía sacado de la sociedad conyugal porque no lo dejó allí, si él perdía él, pero la parte que ya tenía su esposa no sufría peligros. Y a la hora de la hora, ya les digo, igual a la hora de la hora la sociedad conyugal sigue existiendo, porque se van de viaje juntos, colaboran con los gastos, le dan a los chicos dinero para la fiesta. Es una cuestión patrimonial formal, digamos. Cuando ya se hace esto por diferencias, puede haber otro tipo de circunstancias. En todo caso, el tema es que el notario recibe la solicitud y reconoce la firma de los solicitantes, verifica que son en efecto las personas que han conformado el matrimonio o la unión de hecho, ¿no? Tiene que tener obviamente la partida de matrimonio, la sentencia de reconocimiento o certificado de la unión de hecho o cualquier documento habilitante, y de allí, como dice el segundo inciso, inmediatamente reconocida la petición, redactará el acta correspondiente que declarará disuelta la sociedad conyugal y la sociedad de bien o la sociedad de bienes, la misma que se protocolizará y se inscribirá en el registro civil correspondiente. Ya hablamos de esto de la protocolización hace unos numerales atrás. No hay que olvidar que el protocolo puede ser voluntario o puede ser legal. En este caso es legal porque está ordenando la ley que se protocolice esa acta. En otros casos yo puedo llevar un documento para que se protocolice porque yo quiero hacerlo. En ninguno de los casos de protocolización un documento privado se vuelve público. Eso ya lo dijimos y lo tenemos que reiterar. La protocolización no es lo que transforma un documento de privado a público. Es más, no hay forma de mutar un documento de privado a público. La única manera es constituirlo desde el inicio como un instrumento público. Por eso fue algo que ya lo conversamos numerales atrás. El numeral 14. Autorizar la venta en remate voluntario de bienes raíces de personas menores que tengan la libre administración de sus bienes, cumpliendo las disposiciones pertinentes del Código Orgánico General de Procesos. Igual procedimiento que seguirá para los remates voluntarios de quienes tienen la libre administración de sus bienes. Es decir, se gastan dos ideas para decir que pueden ser tanto para los que lo tienen, tanto para los que no lo tienen, la libre administración, sino que para los que no lo tienen, lo hacen a través de las personas que tengan la potestad de representarlos. Bueno, aquí hay un par de detalles que analizar. ¿Qué es un remate voluntario? Un remate voluntario no es otra cosa
que una persona que quiere acudir a una persona a un sitio para ofertar algo y que las personas empiecen a hacer sus posturas y yo dársela al mejor postor. Es voluntario porque yo no lo estoy rematando por orden de juez, no me están obligando a hacerlo, porque entonces ahí sí la venta forzosa es el famoso remate que está allí en los procedimientos de ejecución en el CPC o en el COGEP ahora. Yo me he puesto a pensar exactamente cuándo una persona va a requerir ir a un notario para vender algo en remate voluntario. ¿Por qué necesito de un notario? ¿Por qué necesito hacer una diligencia de remate voluntario? Porque si lo que yo quiero es conseguir el mejor postor para vender este celular, lo hago poniendo un aviso y espero que venga la mejor postura. Y el que más me ofrece se lo vendo. No entiendo exactamente a qué se quiere referir la ley con esto de remate voluntario. Doctor, disculpe que le interrumpa. Sí, Los remates voluntarios no son, por ejemplo, cuando salen a vender esas ferias, esos carros usados. Sí, pero cualquier venta que se haga, ¿usted a quién se lo va a vender? Usted publica por el periódico, vendo vehículos Ford, modelo tal, todo, $10,000. Y viene una persona y dice, oiga, y le doy los 10,000, ¿sabe qué? Es que ya hubo otro que me ofreció 10,500, 10,600 y se lo lleva. Yo estoy haciendo mi propio remate, ¿cuál es el problema? Y si nadie me ha ofrecido nada, viene que me los 10,000 y venga, lléveselo. Es decir, es libre oferta y demanda. Yo no logro encontrar, y lo he conversado con algunos colegas, yo tuve un caso hace muchos años atrás, donde podría haber un caso de remate voluntario, si cabe el tema. Era un local que se disputaban dos personas que decían que eran dueñas del mismo. Y obviamente negaban el derecho de la otra. Decidieron ir ante un notario, las dos partes que se disputaban el bien, y le dijeron, vamos a convenir ante usted, que vamos a venir tal día con las ofertas. Y el que ofrezca más se queda con el local. Y esa plata va obviamente a la contraparte. Y el notario fijó día y hora. Estuvieron presentes los dos postores, que eran quienes se disputaban el local. Presentaron sus sobres cerrados. El notario abrió y dijo, a ver, aquí tengo una propuesta, me invento, de $100,000. Y aquí tengo otra propuesta de $120,000. Definitivamente ganó usted. Y entonces el otro dijo, muy bien, deme la plata, y el otro le firma la escritura ahí mismo para que el otro se lleve. En aquel entonces me acuerdo que el que ganó perdiendo, porque fue tanta la diferencia que ofreció que el otro estaba feliz. Puede ser eso una variedad de remate voluntario, pero es un tema muy poco común, muy poco común. Para mí es peor todavía cuando hay ahora estos sistemas de OLX, Mercado Libre, que casi ¿qué es eso? Un sistema de subastas, donde el que ofrece más se lo lleva. Entonces, tengo mis dudas, ya le digo, tal vez usted que está al otro lado de la pantalla tenga la respuesta, entonces usted llama a la corporación y le dice, yo tengo la respuesta, y seguramente mi querido amigo le dará un gran descuento para el siguiente seminario. Siguiendo con el asunto, dice... con el análisis, dice, cumpliendo las disposiciones pertinentes del COGEP. Los remates del COGEP ahora son virtuales, o como dicen los pelucones, online. Entonces, como ahora todo es a través de una plataforma web, allí se publica la foto del vehículo, de la casa, y las ofertas se hacen también a través de página web. Hay que hacer un depósito en Banco Ecuador, y con eso se escanea la papeleta o se pone el código que viene en la papeleta y uno ya está habilitado como postor y hace las posturas del caso. Hay inclusive formas de trampear esa subasta, ya me la han contado, pero no se trata de eso ahorita, sino de que el notario se va a ver involucrado en un sistema del cual él no forma parte, porque es un sistema creado para jueces,
para que los jueces hagan el remate. De hecho, los jueces tienen un código para poder abrir las páginas específicas para poder incluir los remates de sus juzgados. Así que yo me imagino, porque lo que no sé no me invento, no he tenido todavía de los notarios amigos alguien que haya ya tenido que hacer esto. Acuérdense que los remates voluntarios son poco frecuentes, por no decir casi que nulos, así que necesitamos que venga un remate voluntario y encima que el notario que le toca averiguar cómo es este sistema de los remates según la vía virtual del COGEP. Bien. El 15, receptar informaciones sumarias y de nudo hecho. La información sumaria, desde que yo era un estudiante universitario, fue siempre un elemento de muy poca credibilidad. Las informaciones sumarias se utilizaban para pedir préstamos, se utilizaban para hacer secuestros preventivos en las casas, se utilizaban para demostrar la calidad o la pureza de una persona, es decir, no son otra cosa que declaraciones de testigos que absuelven un cuestionario previamente hecho por el interesado y que generalmente las respuestas son de es verdad, es verdad, es verdad y la última razón de sus dichos que significa justifique porque es verdad y le consta. Entonces, ¿es verdad que el Señor me conoce? Es verdad. ¿Es verdad que el Señor estuvo conmigo en 2 años en un seminario? Es verdad. ¿Es verdad que usted sabe que yo soy una persona que tengo tales costumbres? Es verdad. Y al final, ¿por qué es verdad? Porque yo he sido amigo, porque yo lo he conocido hace muchos años. Bueno, la explicación. Pero muchas de estas declaraciones no eran ciertas, simplemente eran testigos llevados para poder, pues testigos, ¿no?, demostrar calidades que le permitieran a usted o a la persona interesada acceder a determinado beneficio. Cuando se utilizaba mucho, porque ahora se utiliza mucho menos los secuestros preventivos, lo que se dice en el bajo mundo, bajarle los muebles a alguien, habían 2 personas o 3 que juraban en esa declaración que me conocían, que habían estado en mi casa y que les constaba que los bienes muebles que estaban dentro de mi casa eran míos. Y yo digo, pues si no los he visto en mi vida, nunca han estado en mi casa, y por último, aunque hubieran estado, ¿cómo les puede constar que el cuadro, que la refrigeradora, que el televisor son míos? ¿Cómo sabe que no me los prestó mi suegro, mi hermana? Son un desastre. Aún así, siguen siendo utilizadas, menos que antes porque ya no se las permite tanto en los procesos. Pero el punto es que volvemos a lo que dijimos hace un momento atrás. El notario, algunos se meterán y otros no. No se puede meter en la veracidad de la declaración, salvo que el notario diga, oiga, lo que usted está declarando es una cosa imposible. Y no quiera ver a su notaría como un instrumento, un medio para que se produzca algún tipo de abuso de la ley. El 16, sentar razón probatoria, ojo con esa expresión, de la negativa de recepción de documentos o de pago de tributos por parte de los funcionarios públicos o agentes de recepción. Si es que un funcionario público, un agente de recepción, se negó a recibir el documento de pago de tributos, el notario da fe. Pero aquí dice sentar razón probatoria. Y habrá notarios que para cumplir con lo que dice la ley van a poner razón probatoria. A ver, un momentito. El notario no tiene por qué probar nada. El notario da fe de sus actos. Y de hecho, pues, si revisamos el artículo 6 de la ley notarial, notarios son los funcionarios investidos de fe pública para autorizar el requerimiento de parte los actos, contratos y documentos determinados en las leyes. No dice aquí en ninguna parte que el notario tiene una atribución probatoria de nada.
El notario lo que hace es dar fe pública de algo que usted posteriormente como usuario del sistema judicial lo quiere utilizar como un medio probatorio. Eso es distinto. Pero el notario no siente razones probatorias, siente razones. Y en esa razón el notario va a dar su versión de lo que ha pasado. Fui donde tal persona que dijo ser fulana de tal, le he entregado la notificación en sus manos, el señor me insultó, la tiró al suelo, o la aceptó de buena manera, lo que tenga que decir. Con esa acta notarial yo el usuario me voy y yo sabré si no la uso nunca o la uso en un proceso como prueba. Pero aquí involucrar al notario en que su razón ya es probatoria, es decir, como que ya es un elemento probatorio adicional per se, estamos en desacuerdo. Y cuando digo estamos, porque esto lo hemos analizado ya con algunos colegas, por lo que hemos dado algunos seminarios y nos consultamos nuestras opiniones. Por lo tanto, mucho ojo con esa expresión. El 17 sostiene protocolizar las capitulaciones matrimoniales, inventarios solemnes, poderes especiales, revocatorias de poder que los comerciantes otorgan a sus factores y dependientes para administrar negocios. A ver, protocolizar estos elementos, estas diligencias, implica que yo tengo la potestad de ir al notario a pedir la protocolización. E implica que las partes están acudiendo al notario para que pueda incorporar a su archivo protocolo actos que son no solamente fundamentales o serios, sino que de constante uso. Por eso es que ahí el documento protocolizado es muy útil, porque el notario me va a dar cuantos testimonios necesite del documento que todos sabemos que está custodiado por él. Capitulaciones matrimoniales, como todos sabemos, no son otra cosa que declaraciones que pueden hacer los que van a casarse o los ya casados para evitar que nazca o para darle determinadas variedades o de hacer determinadas reformas a la sociedad de bienes o sociedad conyugal. Es decir, cambiar las reglas del juego del 50-50, excluir determinados bienes, incluir otros, es decir, manejar un poco el asunto patrimonial. Generalmente se interpreta la capitulación matrimonial como la capitulación prematrimonial, es decir, es la que más tenemos en nuestra cabeza. Es decir, nos casamos, decimos con separación de bienes. Es decir, hay un pacto para que no nazca la sociedad específica o sui generis. Y de esa manera, las partes o los cónyuges están tranquilos, entre comillas, de que cada cual tiene su patrimonio. El típico caso es el papá de la niña millonaria que le dice: no te vas a casar con este señor que no tiene mucha plata, que posiblemente anda atrás de tu dinero, así que cásate con capitulaciones matrimoniales. Es decir, que se case no involucrando su patrimonio con el de la persona que viene, es perfectamente legal. Por estos temas de capitulaciones matrimoniales han existido grandes resentimientos, grandes peleas entre las parejas, porque el que es solicitado con la capitulación se siente humillado, se siente afectado. Venga mi futura esposa, en el ejemplo, a decirme: hagamos capitulaciones, es poco más, me está diciendo chiro, pues, ¿no? Me está diciendo: no quiero que te aproveches de mi plata. Pero la vida juega sus trucos, ¿no? Yo conozco un caso de una persona, una mujer que era muy próspera, no que era millonaria, pero próspera, que iba bien. El marido era un hombre sencillo, con pocos ingresos, menos ingresos que ella, y ella le pidió las capitulaciones matrimoniales, y él las aceptó. Hoy él tiene 10 o 15 veces más plata que ella.
una empresa que le funcionó de maravillas. Y ahora la mujer está bravísima y se me viene a quejar. Está forrado en plata, se mete plata y no me quiere dar, que dice cuál. Pero capitulación de putismo, nadie le puso la pistola en la cabeza. Lo que pasa es que en aquel entonces lo vio como loser, como perdedor, y ahora que ya vio que sí pudo, ya está arrepentida. Chao Lola, ya está. O sea, esas son las decisiones que se toman en la vida. A veces los trenes pasan una sola vez. Inventarios solemnes, poderes especiales, revocatorias de poder. Vea, las revocatorias de un poder, yo les aconsejo siempre a mis abogados, a mis alumnos o a las personas con las que converso, siempre hágala en la misma notaría donde concedió el poder. Ahora, si usted lo que quiere es justamente que no se sepa, pues entonces el poder se lo dio a la notaría tal y tendrá que irse a la tal por cual. Yo sí haría una reforma legal, obligando a que la revocatoria de poder sea ante el mismo notario donde se confirió el poder. Usted me dice, es que hacemos una anotación marginal. Entonces es preferible que sea el mismo porque el notario puede constatar todo el antecedente. En todo caso, pues bueno, también nos referimos a esto porque estamos hablando de revocatorias de poder que muchas veces nos olvidamos. Damos el poder a alguien, ya nos sirvió en el juicio, en lo que sea, y no se lo quitamos. Y está una persona con esa bomba de tiempo en las manos, él puede utilizarla para cualquier cosa. Siempre es bueno, saludable, revocar los poderes una vez que ya no está surtiendo efecto o ya no tiene razón de ser. 18. Practicar mediante diligencia notarial requerimientos para el cumplimiento de la promesa de contrato como para la entrega de cosas de vida y de la ejecución de obligaciones. Muy bien. A ver. Esto es Código Civil. Cuando usted tiene problemas para el cumplimiento de algo que ha sido parte de una promesa, y la promesa no es la que usted le da a su novia o a su novio, es una promesa hecha ante notario, o debe entregar la cosa que es materia de la obligación y no lo ha hecho, o debe ejecutarse una obligación, entonces lo que hace la persona que acude al notario a pedirle que se haga un requerimiento, una solicitud especial. Y acuérdense que el Código Civil también habla de los casos en que el deudor está en mora. Y uno de esos dice en los que sea necesario requerirlo para que se constituya en mora. Como por ejemplo cuando existen estos contratos que se volvieron de plazo indefinido. Como yo rompo el paso del tiempo, tengo que hacer una notificación para yo hacer un requerimiento de terminación del plazo contractual. Aquí hay que hacer una observación. La ley notarial tuvo una reforma en el mes de diciembre del año 2016. Y en el mes de diciembre del año 2016, en este particular numeral, se eliminó lo siguiente. Todo esto decía la ley antes de diciembre de 2016. De registrarse controversia en los casos antes mencionados, el notario se abstendrá de seguir tramitando la petición respectiva y enviará copia auténtica de todo lo actuado a la oficina de sorteos del cantón de su ejercicio, dentro del término de 3 días, contados a partir del momento en que tuvo conocimiento del particular, por escrito o de la oposición de la persona interesada, para que después de correspondientes sorteos se radique la competencia en uno de los jueces de lo civil del distrito. Todo eso lo eliminó la reforma. Y a veces hay abogados que no tienen presente que esto ya no existe. A ver, aquí entramos a un tema bien interesante. Las oposiciones ante notario. La ley notarial, antes de esta reforma en 2016,
tenía incorporados varios casos en los cuales usted tenía la potestad de ir ante el notario y decir, me opongo a este trámite. Y con esa oposición, el notario estaba obligado a enviarlo a la sala de sorteos, ante un juez. Es decir, de esa manera usted judicializaba un acto notarial, oponiéndose y obligando o basándose en la norma de que se tiene que enviar esto al juez para que él sea el que resuelva el conflicto que existe. Me he dado la molestia de leer esto porque en otros artículos ha pasado algo similar. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿ya no hay oposición ante el notario? El notario me dice no. Le digo, ¿qué sucede si yo vengo con mi oposición y se la entrego? No se la recibo, me han dicho los notarios. Muy bien. De ser así, si ya no cabe la oposición ante el notario, ¿cuál es la única manera en que me puedo oponer a este tipo de diligencias? La única manera en que yo me puedo oponer es yendo ante el juez a decirle al juez, oiga señor juez, me han notificado con esto, yo no estoy de acuerdo por tal o cual motivo, y entonces iniciar ante el juez una acción, donde obviamente será también citado el notario en su momento, y que el juez pueda discernir exactamente después de las pruebas y los alegatos del caso, discernir si es que esa oposición es o no es, o fue fundamentada o no. La oposición como tal ya no consta, por lo tanto debemos interpretar que la variedad de oposición que existe ahora es cuando yo voy ante el juez directamente a presentar mi queja, porque el notario me puede decir, vaya de aquí porque yo no tengo potestad para recibirla. ¿Cuáles son los problemas que nacen de este y varios artículos que han sido eliminadas esta disposición? El gran problema que existe aquí es que existe un artículo más adelante donde la existencia de la oposición al acto del notario es lo que da recién nacimiento a una tercera acción. Es decir, el acto de oposición que implica decir no estoy de acuerdo, no se ha actuado conforme a la ley,